de Jesús. Hoy queremos hablar acerca de tu palabra, de la Biblia, Señor. Queremos pedirte, Espíritu Santo, que tú puedas tomar el control de lo que vayamos a hablar, que tú puedas tomar el control de lo que vamos a estar compartiendo y que sea tu Espíritu Santo el que traiga revelación a nuestra vida. Muchísimas gracias, Señor, por el privilegio y el honor también que nos das como iglesia de comenzar una nueva etapa, Señor, de retomar, aunque con ciertas limitaciones, Señor, las reuniones en la iglesia. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que este sea el comienzo de una nueva etapa en tu iglesia, en el cuerpo de Cristo, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy arrancamos con la Biblia, así que bienvenidos a todos nuevamente. Y la Biblia, más allá de ser nuestro libro fundamental en nuestra vida cristiana, sabemos que la Biblia fue escrita por muchos hombres, se estima que fueron más de 40 personas las que estuvieron escribiendo. Ahora vamos a ver quién inspiró la Biblia. Y es muy interesante que la Biblia es la palabra de Dios revelándose a nosotros mismos. Cuando nosotros queremos recibir una palabra de parte de Dios, el primer lugar donde tenemos que ir a nutrirnos es en la Biblia. Este libro que tenemos, algunos podrán tener en el teléfono, otros podrán tenerlo en físico. Si vos todavía no tenés tu Biblia física, puedes conectarte con enlace o comprarla, tenerla, pero la Biblia es nuestro manual, es nuestra referencia, es también donde Dios se revela hacia nosotros, es una carta también de amor de Dios hacia nosotros. Cuando queremos tener una palabra segura, algo que nos brinde confianza acerca de algo que nos está enseñando o nos quiere decir Dios, siempre la Biblia va a ser el libro apropiado para ir a buscar un consejo. La Biblia fue inspirada por Dios, vamos a ir viendo, pero la Biblia la escribieron hombres que fueron reyes, hombres que fueron profetas, maestros, músicos, pensadores, algunos que fueron gente que se dedicaba al campo, cuidaban ovejas, sacerdotes, recaudadores de impuestos, médicos, pescadores. La Biblia fue escrita por personas de diferentes profesiones. Las profesiones o la capacitación que tenían las personas no era limitante al momento de escribir la palabra, la Biblia. Pero cuando hablamos de Biblia, nos estamos refiriéndonos a una pequeña colección de libros. La palabra Biblia tiene su origen en el griego y significa una pequeña colección de libros. Son un total de 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Hay después varias divisiones en cuanto a los primeros libros que están en el Antiguo Testamento, se los conoce como el Pentateuco o el Torá, son libros más bien históricos. Después hay libros que son proféticos, libros que se refieren a cantos. Y en el Nuevo Testamento los primeros 5 libros que encontramos, donde están los evangelios y los hechos, también son libros más bien de carácter histórico porque van relatando la historia de Jesús, el nacimiento, los primeros hechos de la iglesia, en el hecho de los apóstoles. Son libros más bien más allá del contenido espiritual que tienen, nos van contando un poco cómo fueron esos primeros tiempos, cómo fue el paso de Jesús aquí en la tierra. Y luego más adelante están las cartas, y por último encontramos el Apocalipsis. La idea no es entrar mucho en la clasificación, sino simplemente ver un poco lo que la Biblia nos quiere, qué es la Biblia en general, ¿sí? Acuérdense, pregunta de la autoevaluación, ¿cuántos libros tiene la Biblia? Son 66, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. La Biblia también podemos encontrar otras denominaciones que la misma Biblia se refiere a sí misma como escritura. En Mateo 21:42 Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores? En Romanos 1:2 también nos habla por sus profetas en las santas escrituras. En Isaías 34:16 dice: inquirid en el libro de Jehová, refiriéndose también a la palabra de Dios. En Marcos 7:37 habla de la palabra de Dios. En Hebreos o en Marcos 7:13 también hace referencia
a la palabra de Dios. Siempre nos referimos a lo mismo, a lo que nosotros conocemos como la Biblia. Nuestro deber es leer la Biblia para ser sabios y creer en la Biblia para ser salvos y practicar la Biblia para ser santos. Y hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta al momento de leer la Biblia, que es muy importante que podamos leer la Biblia. Si ustedes buscan en la app, van a ver que hay un programa, un cronograma para leer la Biblia en un año, leyendo 3 capítulos por día. Aproximadamente en un año, un poquito menos, podemos estar leyendo, si lo hacemos todos los días, la Biblia completa. Y es importante invertir tiempo leyendo la Biblia, estudiándola, pero tenemos que tener cuidado de que no sea simplemente el hecho de conocer la Biblia por un conocimiento intelectual. Fíjense en la historia, cuando Jesús estuvo en la tierra, a los que más reprimenda más les retó, les tiró la oreja, fueron a los fariseos, a los sacerdotes, aquellos que conocían el contenido, conocían intelectualmente la Biblia, tenían una, una memoria, sabían de punta a punta lo que era la Torá en su época, pero en Juan 5:37 Jesús le dice, nunca habéis oído su voz, conocían la palabra de Dios, pero nunca habían escuchado la voz de Dios. Por eso el fin del estudio de la Biblia no es convertirse en un maestro, sino un siervo de la palabra, de lo que nos enseña Dios en la Biblia. De nada te sirve saber toda la Biblia si vamos al caso, Satanás conoce muy bien la Biblia, el contenido, pero no por eso es un buen hijo de Dios. Al contrario, es el enemigo número uno de los hijos de Dios y fue vencido por Jesús en la cruz. Pero la Biblia tenemos que estudiarla, aprenderla para ser siervos de Dios, para estar capacitados para toda buena obra que nos enseña, que es lo que nos invita a hacer la palabra de Dios. ¿Quién es el centro de la Biblia? El centro de la Biblia es Jesús. Cuando todo apunta desde el Antiguo Testamento hasta Apocalipsis, todo habla acerca de Jesús. En el Antiguo Testamento se prepara el camino para la venida del Mesías de Jesucristo. El Nuevo Testamento se cumple esa venida y Apocalipsis ya nos va revelando lo que va a venir cuando Jesús vuelva por su iglesia. Por eso el tema central de la Biblia es Jesucristo. Y si buscamos en Lucas 24:44, nos dice así, estas son las palabras que os hablé y estando aún con vosotros, decía Jesús, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y en Juan 5:39 dice, escudriñad o buscad en las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio a mí, son aquellas las palabras que dan testimonio acerca de Jesús. Y podemos resumir los 66 libros de la Biblia en 4 palabras. En la primera, en preparación, en segundo, la manifestación, en tercera, la explicación y en cuarto, la consumación. Cuando nos referimos a la preparación, todo el Antiguo Testamento trata de la preparación para la venida de Jesucristo. Muchas profecías que se escribieron, hay mucha simbología acerca de Jesús en el Antiguo Testamento. Cuando hay unas predicaciones muy interesantes acerca de la genealogía, por ahí algunos que hayan leído el Antiguo Testamento va a leer genealogía y cuando las miramos decimos, ¿para qué está en la genealogía hijo de, hijo de? Y uno como que se pierde y se aburre, ¿no? Un poco ¿para qué pusieron? Pero si te tomas el trabajo de buscar el significado de los nombres de cada una de esas genealogías, hay como un mensaje detrás de cada una de esas genealogías y van transcribiendo un mensaje de parte de Dios también. Pero también la genealogía nos hablan de que Dios es un Dios de generaciones, el Dios de Isaac, de Abraham, de Jacob, y nos habla que es un Dios de familia también. En segundo lugar, la manifestación de Jesucristo. Eso la vemos en los evangelios, que trata de la encarnación, de la vida y la manifestación de lo que hizo Jesús, cumpliendo lo que estaba escrito por Moisés y los profetas en el Antiguo Testamento. Las cartas a partir de 1 Corintios, Romanos, Efesios, la epístola de los tesalonicenses,
van haciendo una explicación de la doctrina, de las enseñanzas de Cristo. Toman en cuenta que Jesús estuvo un poquito más de 2 años y medio, y cuando los discípulos estuvieron acompañándole a Jesús, había muchas cosas que ellos no entendían cuál era el mensaje que Jesús quería transmitir. Ellos muchas cosas no lograron captar. Cuando vino el Espíritu Santo, a ellos le abrió los ojos y empezaron a entender muchas cosas. El apóstol Pablo, que fue uno de los primeros que persiguieron mucho a la iglesia, consintió la muerte de Santiago, y después se convirtió y fue uno de los apóstoles que más predicó y más escribió acerca de Jesucristo, de las doctrinas y de las cartas a las iglesias. Lo vemos eso en la vida de Pablo explicándonos, y él fue una persona que conocía mucho de la escritura también, anteriormente a conocer a Jesucristo como su Salvador. Y después el libro de Apocalipsis trata la consumación de todas las cosas antes cuando Cristo venga a buscar a su iglesia. Así que el tema central de la Biblia, todo habla acerca de Jesús, de su venida, como también de cuando Él venga a buscar a su iglesia. Pero cuando vemos que hay 40 autores que escribieron un libro como la Biblia, nos ponemos a pensar, ¿cómo puede ser que 40 personas escribiendo a lo largo de más de 1500 años puedan tener un mensaje que sea consistente y que no se contradiga? Y eso es muy interesante de ver que la Biblia no se contradice, y muchas veces la Biblia misma nos sirve para poder interpretarla a ella misma. En 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1, nos dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue inspirando a las personas, y ellos fueron escribiendo lo que el Espíritu Santo le iba dictando. El autor de la Biblia es Dios. El tema central de la Biblia es Cristo, y el inspirador de la Biblia es el Espíritu Santo. Pero hay una función muy importante de la palabra de Dios. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 15, dice, y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las que te pueden hacer sabio por la fe que es en Cristo Jesús. Por eso es tan importante también enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios, porque ello va a ser una guía para la toma de decisiones, lo va a hacer sabio. Cuando hablamos de sabiduría, de ser sabios, el otro día compartíamos en un estudio bíblico de que en nuestro mundo, en nuestra sociedad, hay mucha gente que es sumamente inteligente, sumamente que sabe muchísimo. Y hacíamos referencia a un personaje muy conocido que ya falleció hace unos años, y muchos de nosotros tenemos todavía y usamos un invento de él, que es el teléfono inteligente, el smartphone, ¿no? Nuestros teléfonos. Y Steve Jobs, que fue el precursor, ¿no? Que ideó. Y fíjense que lo capo que era el hombre, lo inteligente, pero tomó malas decisiones que no fueron sabias. Es triste escuchar, hay un libro escrito por una de las hijas que después de un tiempo lo reconoció, dice que era muy cruel, no era una persona era muy fría. Y vamos conociendo en mi profesión, yo conozco a muchos colegas que son sumamente exitosos en su profesión, sumamente inteligentes, increíble la cabeza que tienen, cómo procesan la información, pero en su vida familiar, en su vida a veces financiera también, toman malas decisiones. Y el hecho de ser inteligente no quiere decir que tomen sabias decisiones. Cuando tomamos decisiones sabias, nuestras decisiones van a trascender a nuestras generaciones, se van a transferir en bendición a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros bisnietos. Van a servir también para que la gente que esté a nuestro alrededor también pueda ver en nosotros a Jesucristo. Y una decisión sabia que tomaste vos fue aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador, porque ya estás teniendo de alguna manera una póliza de seguro, no solo para esta vida, sino para la siguiente. Sabemos que ya tenemos asegurada nuestra vida eterna, que hay alguien que ya pagó el precio por nuestros pecados y fue Jesucristo. Esa es la decisión más sabia que pudimos tomar.
Sabemos que cuando buscamos la palabra de Dios, sabemos que la palabra de Dios es viva, es eficaz, que la palabra que Dios, la voluntad de Dios es como es, que dijimos un montón de veces, es agradable, es perfecta, es buena. Y esas son decisiones sabias. Y, no, y a veces medimos el éxito lo que podemos alcanzar con nuestra profesión, con nuestro trabajo, con el nivel económico que llegamos, pero cuando nuestro verdadero éxito está en cumplir y encontrar el propósito con el cual Dios nos trajo a este mundo, para el cual cada uno de ustedes está en Posadas, está en misiones, está en Argentina con un propósito. Quizás Dios hoy te está preparando para llevarte más allá de nuestras fronteras. Quizás hoy no lo vemos, no podemos tomar conciencia del propósito tremendo que Dios tiene con tu vida. Él está esperando simplemente un corazón entregado, rendido a Él, para poder cumplir ese propósito que Dios quiere hacer. Cuando somos sabios, sabemos lo que hacemos y por qué lo hacemos, y tomamos decisiones que bendicen a las generaciones que vienen detrás de nosotros. ¿Y bajo qué condiciones podemos recibir la promesa de la comprensión o entender las Escrituras? La Biblia nos dice en Proverbios capítulo 2, versículos de 1 al 6, Hijo mío, si recibieres mis palabras, o sea, si no solamente las leemos, sino las hacemos nuestras, y mis mandamientos guardares dentro de ti. Cuando hablamos de guardar, y la Biblia habla de guardar no simplemente de atesorarlos, de memorizarlos, sino de ponerlos por obra, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón, nuestra mente, nuestra voluntad a la prudencia, y si clamares a la inteligencia, si a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares, si a la palabra de Dios la buscáramos como el dinero, como los tesoros de este mundo, y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. La sabiduría que bendice generaciones es una sabiduría que viene por revelación del Espíritu Santo y no por una inteligencia, no por un razonamiento, por una lógica, sino que viene por revelación de parte del Espíritu Santo. A ver si me esperan un ratito, porque estamos justo también con la... Si ponemos nuestra vida y la guiamos por los principios de la palabra de Dios, entonces vamos a entender y a comprender cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Pero es muy importante que que la Biblia no se lee como un libro de historia, no se lee como un manual de instrucciones, no es simplemente un libro con el cual podemos agarrar y decir, no, bueno, voy a sentarme y lo empiezo a hojear y a leer, sino que es un libro que lo fundamental, lo principal, es conocer a su autor. Decíamos que el autor de la Biblia fue Dios. Por eso la primera condición para poder leer la palabra de Dios es conocer a su autor, conocer a Dios, porque el Espíritu Santo es el que nos va a traer revelación. Tenemos que leerla diariamente y sistemáticamente siguiendo algún orden, tema o libro. Hay muchas guías para poder leer la palabra de Dios. Si nunca leíste la Biblia completa, lo que te recomiendo es que empieces por los evangelios, por la vida de Jesús, y luego sigas por las cartas, y después sí puedes ir al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento son libros muy interesantes, son más bien de carácter histórico, hay mucha simbología, es muy importante poder conocer el contexto cultural en el cual fue escrito, cómo vivía el pueblo de Dios en la antigüedad, las costumbres, la geografía también. Eso nos hace estudiar, nos hace entender bien, mejor las escrituras, igual que en el Nuevo Testamento. Jesús siempre ocupó cosas que eran de la cotidianidad de la gente, de su tiempo. Hoy quizás estamos más amigados con la tecnología, el internet y otras cosas, pero en la época de Jesús era muy común el tema de la pesca, de sembrar, del cuidado de los animales, y era lo que toda la gente en general
manejaba ese lenguaje, conocía de esa realidad. Por eso es interesante poder estudiar también la Biblia desde el punto de vista histórico y arqueológico también de esos lugares para poder comprender mejor lo que quiso transmitir Jesús en su momento. Puedes leer algún libro, comentarios, seguir alguna temática, pero lo importante es leer la palabra de Dios, poder estudiarla, poder... ¿Se acuerdan en Mi Nueva Vida en Cristo cuando hablamos de la mano? ¿Se acuerdan o no? Hicieron Mi Nueva Vida en Cristo, me imagino, ¿no? Hablamos de la mano, de leer, meditar, memorizar, ¿sí? ¿Estamos haciendo memoria? ¿Sí? Eso no, hay que repasar un poco eso, si no estás haciéndolo, ¿sí? El de la mano, acuérdense. Y eso nos ayuda a poder leer un pasaje bíblico. A veces vamos a leer 4 o 5 capítulos de la Biblia, y a veces vamos a leer solamente un versículo, y ese versículo Dios nos va a hablar. También tenemos que leer la Biblia con una actitud mental y espiritual, con expectativa de recibir una enseñanza que nos ayuda a crecer. Muchas veces leemos la Biblia simplemente por cumplir un ritual, una costumbre, o hacemos nuestro devocional, pero cuando vos lees la Biblia con expectativa, Señor, ¿qué me vas a hablar hoy? ¿Qué me vas a decir? Muchas veces vamos a leer la Biblia simplemente porque es una costumbre o un hábito que lo tenemos adquirido. Y muchas veces la Biblia, y a mí me pasó y seguramente a ustedes también, a veces cuando lees algún pasaje, algún devocional a la mañana, yo me agarro la cabeza y digo, uy, Señor, de lo que me estás preparando para este día, ¿no? Mando que te esfuerces, que seas valiente, que no desmayes. Yo estaré contigo. Yo digo, uy, qué día me espera hoy, ¿no? Como ya que Dios nos va alentando desde tempranito, ¿no? No para declarar que vamos a tener un día malo, pero muchas veces Dios nos va anticipando desde temprano las cosas que van a venir o a la noche anterior. Es muy interesante que para el pueblo de Israel el día no comenzaba con el amanecer, sino que el día comenzaba con el anochecer del día anterior. Cuando bajaba el sol del día anterior, ahí empezaba el día siguiente, el Sabbat o el sábado que ellos guardan el día de reposo, empieza el viernes con la caída del sol y termina el sábado cuando el sol se oculta, termina el día de reposo. Un poco al revés de nosotros, ¿no? Para nosotros, nuestra cultura nos dice que el día comienza cuando sale el sol a la mañana, ¿no? Después de las 12 de la noche. Y es una diferencia entre de cultura también. Pero por eso tenemos que leer la palabra de Dios con mucha expectativa. ¿Qué me vas a hablar hoy, Señor? ¿Qué me querés enseñar en esta mañana o en esta noche? ¿Qué me querés mostrar? Por eso tengamos siempre expectativa de lo que Dios quiere decirte. Ponerte a ver, cuando lees un pasaje de la palabra de Dios, pensá quiénes son los personajes que están en esa historia. ¿Qué mensaje o cuál fue la situación que les tocó vivir o cuál fue la reprimenda o el consejo que le está dando Dios en esa enseñanza? Ver cómo puedo aplicarlo eso a mi vida, Señor, hay algo que yo estoy haciendo mal, que no estoy haciendo, que tú me estás hablando a través de este pasaje de la Biblia. Leer con expectativa, pedirle al Espíritu Santo que nos pueda hablar. Por eso leer la Biblia en oración, lentamente, meditando, ante un pasaje que no entiendo, busco comentarios, diccionarios, tenemos posibilidad de consultar por internet, hay comentarios bíblicos gratuitos que se pueden bajar al teléfono también o a la computadora. Hay muchas formas de estudiar, o si no tenés tu líder de grupo pequeño, que le puedes hacer estudiar, decirle, che, líder, mira, tengo este pasaje, no entiendo, explícame. Y ahí le pones a veces en aprieto que no, se tienen que poner a estudiar. Muchas veces nos preguntan cosas y nunca lo sabemos todo, tenemos que ponernos a estudiar y ver. Y la necesidad del estudio de la Biblia está muchas veces implícita en algunos pasajes de la palabra de Dios. En 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, nos dice, si no santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay de nosotros. Muchas veces nos van a preguntar, che, ¿y tu fe? ¿En qué basas tu fe? ¿Sí? Y por eso es importante conocer los pasajes y la palabra de Dios para darle la razón, los motivos, los cuales basamos nuestra fe o nuestras decisiones.
En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15 nos dice, procurad con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y acá viene la perlita, ¿no? El tesoro de este pasaje, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la Biblia. Mucha gente que ocupa los textos bíblicos como pretexto para justificar alguna posición, sacándolo de contexto. Y por eso es importante cuando vamos cuando alguien nos trae un versículo, leer el contexto en el cual fue escrito ese pasaje para entenderlo y que no nos quieran enseñar mal algo. Cuando alguien te quiere justificar su posición y agarra versículos sueltos, siempre hay que analizar el contexto en el cual está escrito. En Isaías capítulo 34, versículo 16 nos dice, inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera porque su boca mandó y lo reunió su mismo espíritu. Y en el Salmo 119:30 nos dice, la exposición de tus palabras, Dios, alumbra, hace entender a los simples. Dice otro pasaje ahí en Salmos, que lumbrera es a mis pies tu palabra. Y me recuerdo cuando estábamos en mi época, hace varios años, cuando estábamos de campamento, estábamos en un lugar que no teníamos mucha luz y a la noche se cortó la luz y lo único que teníamos eran linternas. Y en el medio de la oscuridad de la chacra misionera no había ni luna llena ni nada. Cuando alguien venía con una pequeña linterna, vos decías, wow, ahí hay una luz, hay algo, ¿no? Y esa pequeña luz en un camino nos ilumina, nos indica para dónde ir. Quizás en tu vida estás pasando por un tiempo de oscuridad, un tiempo de problemas, un tiempo en el cual mirás para todos lados y no encontrás un consejo, una palabra, no encontrás salida, no sabes para dónde correr. La palabra de Dios, puedes encontrar esa pequeña luz que necesitas. Quizás no estás viendo el destino donde Dios te quiere llevar, quizás no estás viendo todos los obstáculos que tenés por delante, pero cuando la palabra de Dios es lumbrera, cuando la palabra de Dios es tu linterna en tu camino, ella te va a indicar el camino por el cual debemos andar. Nos va a indicar, nos va a guiar las decisiones que debamos tomar. Y va a ser como esa pequeña luz en medio de la oscuridad que te va a indicar el camino. Y para eso es importante poder buscarla en forma sistemática la palabra de Dios. Y quizás te va a pasar en algún momento que vos decís, Señor, ¿qué hago con esta situación? ¿Cómo lo resuelvo? Y el Espíritu Santo va a traer a tu memoria un pasaje de la palabra de Dios, te va a hacer recordar algo que vos leíste en algún momento. Y muchas veces te va a pasar eso. Y seguramente, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos hace recordar la palabra de Dios. Pero para eso es necesario que nosotros podamos aprenderla, podamos entenderla, podamos ir entendiendo lo que nos quiere enseñar la palabra de Dios. ¿Y por qué estudiamos? Y es importante estudiar la palabra de Dios. En primer lugar, porque es el único manual del creyente, del Hijo de Dios para la vida cristiana. En 1 Pedro capítulo 2, verso 9 nos dice, el pueblo de Dios, más nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, somos de su fabricación, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15 dice, procurad con diligencia presentarnos ante Dios aprobados como obreros que no tienen de qué avergonzarse y que usan bien la palabra de verdad. Y Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, dice Jehová, y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios no queda, no es simplemente echada en el viento y olvidada, sino que la palabra que sale de la boca de Dios, la palabra que vos declarás en el nombre de Jesús, no va a quedar vacía. Las promesas que vos las orás a Dios de tu familia, de sanidad, eso se va a cumplir en el tiempo de Dios. En segundo lugar,
¿Por qué estudiamos la Biblia? Porque alimenta el alma. Mateo 4:4, de memoria lo deberíamos saber. ¿Qué nos dice? Y respondió y dijo Jesús, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús estaba en medio de la tentación en los 40 días, antes del comienzo de su ministerio. Satanás fue a tentarlo y Jesús, cuando tuvo hambre, le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, no solamente de alimentos vivimos, sino que necesitamos de la palabra de Dios que sea lo que alimente nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida. En Jeremías 15:16 dice, y fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Y acá cuando habla de comí, dije que agarró la Biblia y comió, no, se refiere a que la internalizó, la hizo suya, ¿sí? De alguna manera la hizo carne en su vida, la incluyó en sus hábitos, la incluyó en sus principios al momento de tomar decisiones cuando Jeremías o cuando internalizamos la palabra de Dios en nuestra vida, cuando vamos a tomar una decisión, lo que va a venir a nuestra mente va a decir, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué decisión tomaría cuando está ante esta situación? Y la palabra de Dios nos va a dar las guías, los principios, el parámetro para tomar una decisión. A mí esa pregunta siempre me ayuda mucho. ¿Qué haría Jesús ante esta situación? Cuando tenemos algún problema, algo, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Cómo reaccionaría Jesús? ¿Cómo trataría a las personas Jesús ante esta situación? Y por último, en 1 Pedro capítulo 2, verso 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. A mí me toca ahora, tengo a mi hijo más chiquito que va a cumplir 2 años en octubre, y al comienzo, ahora ya no tanto, ahora ya pide un poco la leche, pero cuando era más chiquito lloraba y berraba, porque ¿qué quería? Quería la leche, ¿sí? Y me pregunto cuántas veces nosotros hemos llorado y clamado por la necesidad de hambre que tenemos de la palabra de Dios. A veces es una carga para nosotros, ¿sí? Y lo digo yo también porque muchas veces me cuesta a mí sentarme a leer, pero cuando nuestra relación con Dios va creciendo, cuando entendemos de que necesitamos del alimento espiritual que es la palabra de Dios, vamos a desear como estos niños recién nacidos el llenarnos de la palabra de Dios, el de tener leche de consumir esa palabra de Dios. Obviamente cuando vamos creciendo, ya queremos cosas más fuertes, con más contenido, con más proteínas, más calorías, y eso nos va llevando a medida que vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Pero si siempre estamos volviendo sobre lo mismo, sobre la oración, sobre la necesidad de buscar a Dios, sobre si tengo que diezmar o tengo que ofrendar, o cosas básicas, hay algo que nosotros no estamos creciendo espiritualmente. Y para eso necesitamos que el Espíritu Santo sea el que nos vaya examinando, pero tiene que haber en nuestro corazón el deseo, el anhelo de encontrarnos con Él, de conocer más de la palabra, de estar ansiosos. Quiero, Señor, más de vos. Quiero aprender más acerca de tu palabra. Que no sea una carga el buscar de la palabra de Dios, de la presencia de Dios, sino que sea realmente un momento de placer en el día, el de buscar a nuestro papá. Y también es un instrumento usado por Dios, un arma de guerra. En Efesios 6, capítulo 6, después lo vamos a ver, o quizás algunos ya lo vieron, en la armadura del cristiano, nos dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada, ¿qué es? ¿Un elemento defensivo? No, es un elemento de ataque. Es un elemento que nos permite enfrentar las situaciones. Es un elemento que nos va a dar la victoria y nos va a permitir batallar con sabiduría, con valentía, y saber que es nuestro Dios el que pelea por nosotros. Pero por eso tenemos que tomar la palabra de Dios, la espada, ¿sí? Y la espada no hay que guardarla, una espada hay que saber manejarla, hay que entrenarse para saber usarla. Los romanos tenían esa espada que tenían el filo de los dos lados, por eso dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, que cuando penetra, corta de los dos lados la piel y penetra hasta lo más profundo. Cuando la palabra de Dios entra a nuestro corazón,
esa se hunde y ayuda a matar al viejo hombre para que el nuevo hombre en Cristo Jesús pueda crecer, pueda desarrollarse y podamos llegar a estar a la estatura y a la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante usar la palabra de Dios. La palabra de Dios no es simplemente conocimiento, no es simplemente historia, no es un relato, sino es un arma poderosa, poderosa para traer salvación a las vidas de las personas, cambiar cuántas de la vida de ustedes ha sido restaurada a través de los encuentros, a través de predicaciones, de la oración, porque la palabra de Dios fue un arma que destruyó las obras de Satanás. Quizás matrimonios que estaban destruidos, vino la espada del Espíritu a través de la palabra de Dios y trajo restauración a tu matrimonio, trajo restauración a la vida de tus hijos, o va a traer restauración. Gente que estaba oprimida por Satanás, quizás con maldición, en el nombre de Jesús y por la palabra de Dios, ha sido liberada también. Por eso la palabra es poderosa y enriquece la vida espiritual. El Salmo 119, capítulo 72, dice: mejor que es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. En Efesios 1:17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y en 1 Corintios capítulo 2, verso 10, dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y ahí en 1 Corintios habla de Espíritu en mayúsculas, refiriéndose al Espíritu de nuestro Dios. Y cuando no entendamos algo de lo que estamos leyendo en la palabra de Dios, ¿qué tenemos? Tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda. Nos dice, me encanta este pasaje de Juan 16, versículos 13 a 14, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¡Wow! El Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Nos va a guiar a toda verdad. Nos va a revelar lo que está en el corazón de papá. Nos va a mostrar las cosas que van a venir. ¿Estás escuchando la voz del Espíritu Santo en este tiempo? ¿Sabes lo que va a pasar los próximos días? ¿Cómo está tu oído a la voz del Espíritu Santo? Dice que no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que escuchare del Padre. Sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero estamos escuchando la voz del Espíritu Santo que nos transmite la voluntad del Padre. Podemos estar seguros que en este libro, la Biblia, ¿sí?, está escrita la voluntad de Dios. Muchas veces quizás vas a escucharme, me encantó lo que habló el pastor esta semana, dice: muchas veces va a venir gente que te va a decir: Dios me habló y me dijo algo, o tengo una palabra para vos de parte de Dios. Yo tiemblo cuando viene alguien así, porque muchas veces es nuestra carne la que quiere quizás darle un consejo, un buen deseo. Y si pueden escuchar la predicación de esta semana, creo que fue el miércoles o el viernes del pastor Donald, que hablaba que cuando Dios habla a través de otra persona, te pone una confirmación, te pone palabra para otra persona, va a ser confirmación de algo que Dios ya te habló a vos. Y va a traer simplemente tranquilidad y paz a tu vida de lo que vos estás escuchando, viene de parte de Dios. La Biblia es un mapa que nos muestra cómo vivir. La Biblia nos dice en Salmo 119, 19: yo soy un forastero en la tierra, no esconda de mí tus mandamientos. El mejor GPS para tu vida es la palabra de Dios. Decisiones financieras, decisiones con la familia, decisiones en el trabajo, decisiones que tengas que tomar en cualquier ámbito. La palabra de Dios nos da los parámetros para hacerlo. La palabra de Dios tiene muchos consejos. Los no de Dios no son para que suframos, sino que los no de Dios son para nuestra protección, para protección de nuestros hijos, de nuestra familia. Y muchas veces nos olvidamos y escuchamos hablar simplemente: no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Y nos olvidamos todo lo que podemos hacer en Cristo. Filipenses 4:13, que es muy conocido, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Pablo también le escribía
que todo nos es lícito, mas no todo nos conviene hacerlo. Y la palabra de Dios nos va a mostrar todas las cosas que podemos hacerlas a través de tener la revelación del Espíritu Santo. La Biblia nos da la sabiduría. Salmo 119, 99 dijo, tengo más entendimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Lo que le decía hace un rato, ¿no? Hay mucha gente que es re inteligente, que sabe un montón, pero no toma decisiones sabias. Quizás nosotros no tengamos todos los estudios, no seamos todo lo inteligente, no tengamos toda la lógica que puede tener mucha gente, pero tenemos algo que el mundo tiene que conocer. Tenemos al Espíritu Santo, que Él nos trae revelación a nuestro corazón, que Él nos da palabra de sabiduría, que bendice no solamente nuestras vidas, sino bendice nuestro entorno y nuestras generaciones. Ese es el Espíritu. Eso es lo que nos da la palabra de Dios, nos da esa sabiduría. Y no te compares con otros por el conocimiento que pueda tener, la inteligencia, sino fíjate por las decisiones que toma. Fíjate cómo está su familia, cómo está creciendo su familia, cómo tiene sus recursos. Dios nos bendice, nos da, como dice el Padre nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No vamos pidiéndole a Dios el pan de todo el año, de todo el mes, sino cada día, porque cada día Dios quiere que dependamos de Él. Cada día Dios quiere que lo busquemos a Él, que pidamos su consejo. Y las Biblias nos da esa sabiduría, nos da ese entendimiento. La Biblia, ya para ir cerrando, la Biblia nos ofrece ayuda cuando el camino es incierto. Hablamos hace un rato, Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. A mí esa imagen de esos campamentos en medio de la chacra, en el medio de la nada, cuando se cortaba la luz y veíamos esa pequeña luz, siempre me hace acordar de este pasaje, ¿no? De esta situación, de que cuando estamos en el momento más difícil, más oscuro de nuestra vida, la palabra de Dios es una luz a nuestra vida. Y a mí me tocó vivir, te comparto, quizás pueda ser de edificación para tu vida. Hace un par de años a mi papá le dio un infarto masivo, lo tuvieron que traer de urgencia desde el interior. Tuvo 15 días en terapia. Cuando los médicos al primer momento nos avisan, le pusieron 3 o 4 stents, ya ni me acuerdo, pero me acuerdo que fue, creo que la segunda noche, una de mis tías es médico cirujana, y ya cuando alguien de tu confianza te dice, mira, la cosa está muy complicada, la veo más tocando el arpa que la guitarra, como decimos, la verdad que nos angustiamos mucho. Y me acuerdo que estábamos frente al sanatorio con mi mamá, uno de mis hermanos, y el pastor nos comparte un pasaje, ¿no? Y ora por nosotros, nos manda por WhatsApp, y nos decía nos compartía el pasaje que decía que esta leve y momentánea tribulación, este breve problema, iba a ser pasajero, iba a pasar, y ya eso fue el primero o segundo día, y yo me aferré a esa palabra de parte de Dios. Fueron días difíciles después, no les voy a decir, estar en terapia intensiva con tu papá, muchas veces, inclusive nosotros no, generalmente en terapia no te dejan estar, más cuando es terapia intensiva, pero porque no lo podían sedar mucho, lo necesitaban tranquilo, siempre teníamos que estar uno de los familiares acompañándolo en ese momento, estaba todo entubado, la verdad que fue muy difícil, pero nosotros nos aferramos de esa palabra que Dios nos dio. Y después de 15 días mi papá salió, él está bien, y por gracia y misericordia de Dios, esa palabra se volvió real. Pero fue ese segundo día ya que Dios nos trajo esa confirmación de que era algo momentáneo, y por más que los días iban pasando, los diagnósticos iban siendo contrarios, y, y no nos querían dar esperanza, nosotros nos aferramos a esa palabra de Dios, y Dios hizo el milagro en la vida de mi papá. Así que yo te digo, cuando Dios pone una palabra en tu corazón, créele, porque Dios la va a cumplir. No en nuestro tiempo, no en nuestra manera, pero Dios, la palabra de Dios es verdadera, se cumple.
puedes estar tranquila que la palabra de Dios se cumple. Y la verdad de Dios es inmutable. Mateo capítulo 5 y 18 dice, porque de cierto os digo que hasta el cielo y la tierra pasarán, y de ninguna manera pasará la ley, ni una tilde pasará hasta que todo se haya cumplido. Sabemos que Cristo viene pronto por su iglesia, por las cosas que van pasando. Cuando te pones a estudiar las profecías, las cosas que tienen que estar ocurriendo, los tiempos se van acelerando, las cosas se van cumpliendo y tarde o temprano todo va congeniándose para el surgimiento del anticristo, para un montón de cosas que es muy interesante estudiarla, pero sabemos que la palabra de Dios se va a cumplir, las profecías se van a cumplir. ¿Y por qué debemos estudiar la palabra de Dios? Dice Isaías 28, capítulo 9 y 10, ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá. Y esto dice que Hechos 17:11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud y escudriñaron, examinaron cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Te desafío a que cuando escuches algo, una predicación o una enseñanza, puedas ir a este libro, a tu Biblia, y ver, ¿es tan así como Martín dice esto o el pastor Sergio O'Donnell lo dice? Busca de la palabra. Yo no estoy en contra que puedas escuchar, hay muchas buenas predicaciones, yo las escucho también, pero nada puede reemplazar a tu comunión con la palabra de Dios. Ninguna predicación del pastor más extraordinario, con la mejor oratoria que pueda haber en la faz del planeta, va a poder reemplazar al Espíritu Santo que quiere hablarte directamente a vos. Si el Espíritu Santo le habla a esos pastores y obra a través de esos pastores, ¿nosotros somos diferentes a ellos? No, no somos diferentes. Dios quiere hablarte a vos también, me quiere hablar a mí, pero para eso necesita que nosotros vayamos a la fuente, que es la palabra de Dios, a la Biblia, porque Dios quiere hablarte y traerte una revelación directa para tu vida, para tu familia, para la iglesia, para este tiempo. Y Jesús le dijo en Lucas 11:28, dijo, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurados, más que felices, dice otra versión, los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Buenísimo escuchar, buenísimo leer, pero lo importante es ponerlo por obra, internalizarla, obedecerla. Al momento de tomar decisiones, decir, ¿qué dice la palabra con respecto a eso? La Biblia continúa a través de los siglos, viva y vital para los siervos de este rey. Yo te animo a leer la Biblia todos los días y buscar el método que quieras, la forma que quieras, pero lee la palabra de Dios. Dios tiene una palabra directa para tu corazón, tiene una palabra que va a traerte consejo para las cosas que van a venir, te prepara para el día. Como te digo, muchas veces a mí me pasa que leo algo a la mañana y ya me anticipa lo que va a suceder en el día. A veces más específico, a veces no, pero siempre una palabra de aliento, una palabra que nos desafía, pero tiene que ver con el deseo de conocer a nuestro Maestro, de conocer a Jesús, de dejar que el Espíritu Santo pueda hablar a nuestra vida. Cuando oremos, no solo le digamos buen día a Dios, como leía en un estudio bíblico, decía, no solo le saludes a Dios y le mandes tu lista de supermercado a la mañana, sino que preguntarle a Dios, ¿qué querés que haga hoy para vos? Muchas veces arrancamos agradeciéndole a Dios por el día, qué hermoso día, por la vida, por la salud, por mi familia, por el trabajo. Bendíceme hoy, acompáñame hoy, guíame hoy, prospérame hoy, todo dame, prosperame. Y a veces nos olvidamos de decirle, pero Señor, ¿qué querés que yo haga hoy? ¿Qué expectativas tenés vos con mi vida hoy? ¿Qué decisiones querés que tome basadas en tu palabra, Señor? Yo deseo de todo corazón que vos puedas encontrar en la Biblia realmente ese tesoro precioso que hay, esa riqueza que no se puede valorar, ese consejo que ningún psicólogo, ningún psicoanalista, ningún consejero puede darte, solamente
el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios lo puedes tomar como un simple libro histórico, de relatos, de lo que pasó, o puede ser un libro que te va a cambiar la vida y te va a cambiar cada día un poquito, un poquito, un poquito. Pero está en nosotros en darle ese lugar al Espíritu Santo, darle ese lugar a Dios y conocerlo a Dios, porque Dios, como suelo decir, es una aventura cada día, es un desafío cada día, y cada día que conozco a Dios, cada día que me meto más en la palabra de Dios, me doy cuenta que no sé nada casi de Dios, que como que recién estoy empezando, siempre hay algo nuevo, algo distinto, pero eso solamente podemos cuando buscamos a Dios. Dios siempre tiene algo nuevo, algo desafiante, palabras de aliento para tu vida, en el nombre de Jesús. Así que te quiero agradecer, Padre, en el nombre de Jesús, porque tu palabra es la revelación de tu voluntad para nuestras vidas. Porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Porque tu palabra trae consejo y escudriña, Señor, nuestro corazón a través de tu Espíritu Santo. Que en esta noche tu Espíritu pueda hablar a nuestro espíritu, a nuestro entendimiento, a nuestra razón, a nuestra mente, y pueda cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de conducirnos, Señor. Que cada día al leer tu palabra tú traigas consejo y aliento a nuestra alma, puedas traer fortaleza, Señor. Y en el nombre de Jesús yo declaro sobre la vida de cada uno de nosotros, Señor, que cuando la noche y los problemas parecen que no van a acabar jamás, que no hay salida, que cualquier decisión que tomemos van a ser perjudiciales, Señor, que tu Espíritu Santo sea esa luz en medio de la oscuridad que nos muestre el camino a seguir. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Que en ti hay esperanza, que para ti no hay nada, para ti no hay nada imposible, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque no es, como decía David, no es nuestra la batalla, sino es tuya, Señor. Cuando la peleamos en el nombre de Jesús, simplemente somos siervos que obedecen a un rey que ya tiene la victoria, que ya venció sobre Satanás, que ya venció sobre las huestes de maldad. Y hoy, Señor, como hijos tuyos, tomamos esa autoridad que nos has dado y declaramos victoria, declaramos sanidad en el nombre de Jesús, declaramos libertad, declaramos que aquellos que aún no te conocen, Señor, tu Espíritu Santo le quita las vendas espirituales para que puedan entender y tu Espíritu, Señor, los convence de pecado para que puedan conocerte. Un Dios de poder, un Dios de misericordia, de amor, pero también sabemos, Señor, que eres un Dios justo, Padre. Clamamos en especial por nuestra nación, por nuestra provincia, Señor, declarando sanidad en esta tierra, pidiéndote que des sabiduría de lo alto a las autoridades para que tomen decisiones conforme a tu voluntad. Aunque ellos no se den cuenta, Señor Espíritu Santo, guíales a que tomen decisiones para que podamos vivir en paz en el nombre de Cristo Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos solamente a vos, Padre. Amén y amén.